Muy buenos días, les saludamos una vez más con el gusto de siempre, su amigo y servidor Sergio Cárdenas, invitándoles a que se queden con nosotros. El tema para esta mañana es por la fe en su nombre. Así es que quédese con nosotros en otro programa más de Fe con Café. Bienvenidos. Por la fe en su nombre. ¿Sabe usted que el nombre de Jesucristo es un nombre exaltado? La Biblia nos menciona en el libro de Filipenses que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hablar del nombre de Jesús no es hablar meramente de una identidad, es hablar de una autoridad de parte de Dios, tanto en el cielo como en la tierra. La Biblia nos enseña que es un nombre que es sobre todo nombre. Eso implica una posición de autoridad sobre todo otro nombre. En el mundo invisible como visible, el nombre de Jesucristo tiene poder y tiene autoridad. La Biblia nos enseña en Hebreos 1:4, se nos dice que Él es superior a los ángeles. El rey David tenía una revelación del nombre de Dios. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, escribió David en el Salmo 8. Jesús nos dijo que es importante creer en su nombre. Creer en la autoridad que brota de Él, cuando lo usamos con fe. La autoridad de su nombre emana un poder espiritual. Los cristianos debemos comprender la autoridad que nos pertenece en el nombre de Jesús y que se nos ha sido dado ese nombre para usarlo para la gloria de Dios. Los discípulos descubrieron esa autoridad. Allá en Lucas capítulo 10 dice que cuando volvieron los 70, volvieron con gozo, mencionando lo siguiente: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús les había dicho que Él les había dado poder y potestad para pisar y hollar escorpiones y serpientes, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañaría. Nosotros no debemos de actuar en nuestra sabiduría, en nuestra inteligencia, en nuestra experiencia, en nuestro tiempo como cristiano. Todo debemos de hacerlo en la autoridad del nombre de Jesús. La Biblia menciona en Colosenses capítulo 3, verso 17, que todo lo que hagan, ya sea de palabra o de obra, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús. Hacer todas las cosas en el nombre de Jesús trae bendición. Suceden cosas extraordinarias. Debemos de usar el nombre de Jesús, ya sea en hecho o ya sea en palabra, hablar en su nombre. Todo, dice Pablo, todo, absolutamente todo, háganlo en el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo trae recompensa. La Biblia menciona en Marcos capítulo 9, verso 41, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Toda acción en su nombre trae bendición. Toda acción en su nombre trae recompensa. El dar en su nombre traerá recompensa. El servir en su nombre traerá recompensa. El adorar en su nombre traerá bendición. Y vale la pena mencionar siempre el nombre de Jesús y no dejar pasar la oportunidad de bendecir aún a nuestro prójimo en su nombre, para traer recompensa a nuestra vida. También dice la Escritura que trae la respuesta de Dios Padre. Menciona en Juan capítulo 14, versos del 13 al 14, menciona: y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado. Toda oración
debemos de hacerla en el nombre de Jesucristo. Y sigue mencionando, y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. El resultado de nuestra oración vendrá si usamos con fe el nombre de Jesucristo. Sigue mencionando, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En Juan 15, verso 16. Y en Juan 16, 23 dice, en verdad les digo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. ¿Sabe usted que el Señor Jesucristo nos invita a pedir en el nombre de Jesús? Es el nombre de Jesús hará que nuestras oraciones lleguen al cielo, pero no solamente eso, sino que hará que obtengamos la respuesta de parte de nuestro Padre Celestial. Jesús advirtió que habría señales que seguirían a los que creen en su nombre. Menciona en Marcos 16, 17, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre tomarán en sus manos serpientes, si bebieren cosa mortífera, nada os dañará. Todo lo que debemos de hacer debe de ser en el nombre de Jesucristo. Es una orden, es una indicación imperativa. No debemos de salirnos de ello. Y es en ese mismo nombre que los apóstoles obraron. Ellos predicaron en el nombre de Jesús. En Hechos 16, verso 18, la Biblia menciona que Pablo, seguido por una muchacha que tenía un espíritu de adivinación y que mencionaba, estos son siervos del Dios Altísimo, mas desagradándole a Pablo, porque esto lo hacía por muchos días, él se volvió a la muchacha y le habló al espíritu, te ordeno que salgas de ella en el nombre de Jesucristo. Y al instante el espíritu salió de aquella muchacha. Todos los discípulos, todos los apóstoles usaban el nombre de Jesús y sucedían maravillas, sucedían milagros, había sanidades y también había liberaciones. En la medida que hablamos y nos manifestamos sin temor y en fe en su nombre, dice la Escritura que sucederán cosas maravillosas. La autoridad en el nombre de Jesús nos llevará a experimentar señales y maravillas en nuestra vida y ministerio. Por la fe en su nombre, los discípulos pidieron en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 29 y 30, que el Señor mirara las amenazas, mientras que en el nombre de su Santo Hijo, Él hiciera maravillas. Dice la Escritura, ahora Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos que anuncien tu mensaje sin miedo, sin temor. Muestra tu poder sanando a los enfermos y haciendo señales y milagros en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Al declarar el nombre de Jesús, se desató en la vida de los discípulos un poder de milagros que trajo sanidad. Pero no solo eso, dice que hubo un cambio espiritual en la vida de esas personas porque andaban saltando y alabando a Dios. En el nombre de Jesús suceden milagros extraordinarios, pero también es en el nombre de Jesús que Dios ofrece salvación. La condición del hombre es una condición de condenación y de muerte eterna a causa de su pecado. El hombre trata de salir de esa condición, pero nada hay que pueda librarle, ni sus obras religiosas, ni sus valores morales, ni la intercesión de otros a su favor. La palabra de Dios es explícita en este aspecto y declara que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, verso 12. No hay salida fuera del nombre de Jesús. No hay escapatoria ni salvación fuera de su nombre. En Romanos capítulo 10, verso 13 nos dice, todo el que invocare el nombre de Jesucristo será salvo. La clave está por la fe en su nombre. Dice la Escritura en Hechos capítulo 3, verso 16, Pedro explica que el origen de la sanidad del paralítico lo atribuye a la fe en el nombre de Jesús.
En Hechos 3:16 menciona, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Los discípulos oraban por sanidad en el nombre de Jesucristo. Está claro que no es el poder de Pedro, ni de Juan, ni de los apóstoles o de los discípulos que sucedían los milagros, sino era por usar el nombre de Jesucristo. Ellos han señalado que es en el nombre de Jesús que suceden las sanidades y los milagros. Pedro y Juan dejan muy bien en claro que es por la fe en el nombre de Jesús que ha hecho posible ese milagro. Toda autoridad nos ha sido dada en el nombre de Jesús. Todo, absolutamente todo, está sujeto al nombre de Jesucristo. Es su nombre, es de gran eficacia si ponemos nuestra fe en él. La Escritura también menciona que para recibir perdón de pecados tenemos que mencionar el nombre de Jesucristo. Hechos 10, 42 y 43 dice la Escritura, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Lucas 24, verso 46 y 47, el Señor Jesús les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicase el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El nombre de Jesucristo ofrece perdón. El nombre de Jesucristo ofrece salvación. El nombre de Jesucristo ofrece liberación de posesión, de opresión espiritual. El nombre de Jesucristo ofrece sanidad, pero hay que ponerle fe al nombre poderoso de Jesús, porque es su nombre quien tiene autoridad. Es su nombre en el cual nuestras oraciones serán escuchadas. Es en su nombre en el cual recibiremos la petición que le hayamos hecho si creemos que ese nombre tiene poder y autoridad en el cielo y en la tierra. Y por la fe en su nombre, al dar, al compartir, al predicar, al servir, todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho o de obra, tendrá recompensa siempre y cuando pongamos fe en ese poderoso nombre. El nombre de Jesucristo tiene poder. Los demonios salen. La enfermedad se va en el nombre de Jesús. La bendición y la respuesta de parte de Dios viene en el nombre de Jesús. Hay liberación en el nombre de Jesús. Hay perdón de pecados en el nombre de Jesús. Hay salvación y vida eterna en el nombre poderoso de Cristo Jesús, si tú crees en ese nombre. La Biblia dice, hablando Juan el apóstol en su evangelio, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es decir, por la fe en su nombre, Dios les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo beneficio de la gracia nos es dado en Cristo por la fe, cuando pedimos con fe en su nombre, cuando obramos por fe en su nombre, cuando mencionamos su nombre es glorioso en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y un día toda lengua confesará el nombre de Jesucristo como Señor de señores, Rey de reyes, y toda rodilla se doblará en el nombre de Jesucristo. Toda rodilla se doblará en el nombre de Jesucristo. Por la fe en su nombre. Cree a ese nombre. Se nos ha sido dado, se nos ha confiado a la iglesia, al creyente,
para que lo usemos en beneficio del reino, en beneficio del necesitado, en beneficio del perdido, en beneficio del enfermo, en beneficio del cautivo. Hay poder en el nombre glorioso de Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. Es en ese nombre que yo te invito a que pidas ahora. ¿Crees en ese nombre? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu petición? ¿Necesitas perdón? En su nombre hay perdón. ¿Necesitas salvación? En su nombre hay salvación. ¿Necesitas sanidad? En su nombre hay sanidad. ¿Necesitas ser libre de esa opresión? Hay liberación en el nombre de Jesús. ¿Quieres orar conmigo? No importa cualquiera que sea tu necesidad. Si crees en su nombre, recibirás. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque has dado a tu Hijo un nombre exaltado, glorioso, poderoso, que tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Y en su nombre oramos. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que obres milagros y sanidades en aquellos que escuchan y tienen necesidad. Si hay algún enfermo, Señor, ahora sánalo en el nombre de Jesucristo. Quita la dolencia en el nombre de Jesucristo. Trae liberación de toda opresión en el cuerpo, Señor, de cada uno de los oyentes en el nombre de Jesús. Trae perdón y salvación y vida eterna a todo aquel que invoca tu nombre en este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay salvación, perdón y vida eterna en el glorioso nombre de Jesucristo. Muchas gracias por su atención. Les saludó su pastor y amigo Sergio Cárdenas, invitándoles nuevamente a que nos escuchen en otro programa más de Fe con Café. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Buen provecho.